Dios les bendiga, hermanos, nuevamente a esta transmisión del Señor es mi Rey. Es un gozo para nosotros podernos contactar con ustedes a través de este medio y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hemos gozado de la misericordia del Señor estos días y yo sé, hermanos, que cada día que el Señor nos da es un día más de la misericordia del Señor. Y gloria a Dios porque Dios nos ha enseñado a amar y entender en cada momento que el Señor nos ha dado de esa misericordia. En esta noche queremos continuar con el mensaje Fuente de Agua Viva, y esta es la quinta y última parte, si Dios nos permite, y queremos compartir esa palabra para que sea edificación en nuestras vidas. Como ustedes saben, en el mundo se han disparado los índices de infelicidad, traducido en una depresión, traducido en falta de ánimo. La mayoría de las enfermedades tienen que ver con el lado espiritual. La gente se enferma, los humanos se enferman, no tanto porque les falla el cuerpo físico, que sí ocurre, pero la principal fuente de las enfermedades viene de adentro de la emoción. Cuando ya nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo no le encuentra felicidad a la vida, entonces el cuerpo comienza a tener dificultades. Pero Dios nos quiere dar ahora de una fuente de agua viva, y esa fuente ya sabemos que es Cristo. Él se la prometió al pueblo de Israel, y al pueblo de Israel se la prometió desde que Dios los sacó de la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán, que fluía leche y miel. Pero el pueblo, dice, hizo dos grandes males: abandonar a Dios y buscar cisterna para llenar, para saciarse. Y las cisternas representan lo que nosotros podemos buscar o lo que nosotros necesitamos en nuestro propio pensar para ser felices. Pero el Señor aquí nos quiere enseñar algo. Te invito a que miremos la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 9. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 9. Por tanto, perdón, versículo 13 vamos a leer de una sola vez. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, volvemos al mensaje del profeta Jeremías, cuando Dios habla a través de este hombre de Dios, este hombre inspirado en Dios, y él comienza a hacerle un reclamo fuerte a su pueblo. Dice que ni en la tierra donde ellos habían llegado, los que adoraban a dioses, y estos que eran dioses falsos, no habían hecho este mal, en el cual se habían alejado del Señor. Y no solamente se alejaron del Señor, eso de por sí ya es un mal. Cuando cada uno de nosotros nos alejamos del Señor, y nos enfriamos, nos vamos apartando, vamos diciendo que no queremos compromiso con Dios, de por sí el Señor dice que ese es un mal. Pero no solamente ese, sino que dice, buscaron para sí, cavaron para sí, y el cavar denota una actitud humana, un esfuerzo sobrenatural por querer buscar el agua que el Señor se le había ofrecido de manera gratuita, por querer buscar la felicidad que está en el mundo, sabiendo que la verdadera felicidad no está en el mundo, sino que está en Dios. Entonces vemos aquí un esfuerzo humano que estaba haciendo el pueblo de Israel por querer ser felices con otra cosa. Y muchas veces nos alejamos del Señor. ¿Saben por qué? Porque no queremos andar en los mandamientos del Señor. No queremos ser corregidos por el Señor, ser instruidos por Dios. Porque hay personas que solo quieren hacer lo que se les da la gana. Y hermanos y amigos, nosotros estamos en esta tierra para complacer a nuestro Creador. Dios creó al ser humano para
Hay una historia en el libro de Ezequiel donde Dios hace una recriminación para los profetas, para los levitas que no habían sido fieles en el tiempo del profeta Abiatar, sino que habían levitas que se habían ido en pos del rebelde hijo de David, pero el sacerdote Sadoc había permanecido fiel a Dios. Entonces Dios dice en el capítulo 43 y 44, Dios comienza a decir que los levitas que le habían sido infieles y que no habían guardado la fidelidad hacia Dios, dice que iban a estar en el lugar, en el atrio, en el patio exterior, pero los sacerdotes, aquellos que habían permanecido fiel a Dios y no habían hecho el mal de apartarse del Señor, no habían buscado cisternas rotas, no habían cavado para sí, sino que siempre Jehová fue su fuente de agua viva, dice que ellos ministraban en el lugar santo, en el lugar santísimo delante de Dios. Entonces, aquí hay una alegoría que nos habla a nosotros como la iglesia. Muchas veces nosotros queremos servirle al Señor con nuestra fuerza humana. Y entonces, y verdad que los que estaban ahí en el atrio eran los encargados que si alguien llegaba una ofrenda del holocausto, una ofrenda del pecado, cualquier tipo, un holocausto voluntario, entonces ellos tenían que desgarrar al macho cabrío o al palomino, al qué tipo de animal que fuera, entonces lo sacrificaban, lo descuartizaban, separaban sus 4 partes, la cabeza, los muslos, el intestino, y después lo ponían en el altar el altar del holocausto donde quemaban, y ese era el olor grato a Jehová. Pero ese denotaba el sudor con que esos levitas que habían sido infieles al Señor querían agradar a Dios. Pero saben, había un lugar más glorioso donde estaban aquellos levitas, los hijos de Sadoc, que habían permanecido fiel al Señor, pero ellos tenían una revelación más divina de Dios. No había fuerza, no había sudor, sino que ellos mismos estaban en la presencia del Señor. Y saben, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, muchos problemas son alejados de nuestras vidas. Yo me pregunto a veces, amados hermanos, ¿por qué nos metemos muchos en problemas? Yo me pregunto a veces, ¿por qué el ser humano, el cristiano, no entiende que el único camino que lleva a la vida eterna, el único que nos puede dar solución, el único que nos puede dar reposo, nos puede dar alivio a nuestra alma afligida y angustiada, el único que podemos recibir ese refrigerio espiritual y viene a manifestarse en un gozo y una felicidad, es el Señor? Pero yo no entiendo la dureza del corazón de los humanos. Yo no entiendo, hermanos, cómo Dios se ha manifestado en la vida de muchas personas y aún siguen de rebeldes. Aún seguimos de rebelde con Dios y creemos que nosotros no la sabemos toda y creemos creemos interpretar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo puedo mirar, hermanos, por eso hay mucho dolor y mucha angustia. Hay mucho dolor. Dios a veces nos mira y Él puede pensar de nosotros que nosotros sufrimos de puro gusto. Nosotros sufrimos de puro gusto y en el cual no hay recompensa, mas el Señor nos ha llamado a un sufrimiento y a un vituperio, pero por el cual nosotros vamos a recibir una recompensa. Entonces, ¿cuál es el afán de cada uno de nosotros de querer buscar la felicidad en lo que no aprovecha? ¿Cuál es, hermano? ¿Por qué seguimos de rebelde? Miren, un día yo creo que fue, alguien comentó, hizo una publicación que igual nosotros estamos como el faraón. Entre más plagas venían sobre el pueblo de Egipto, más el corazón del faraón estaba endurecido. Más plaga venía el pueblo de Egipto, en vez de reconocer
y arrepentirse, buscar arrepentirse, más endurecen su corazón. Y es lo que nosotros vemos en nuestra realidad actual, en el contexto que vivimos, la humanidad. Más plaga, más prueba, y seguimos con corazones endurecidos. Seguimos en pleito, contienda, ira, disensiones, celos. Seguimos. ¿Pero por qué seguimos, hermano? Porque hemos endurecido nuestro corazón. Nos hemos alejado de la fuente de agua viva y hemos querido buscar con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia mano, la felicidad. Y le tengo una noticia. Saben, al final del día se darán cuenta que todo es tristeza y dolor. Al final del día nos vamos a dar cuenta, hermanos, que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos que es lo que estamos haciendo bien, nos vamos a dar cuenta que nos hemos equivocado, que nos habíamos equivocado, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice, para vivir esta vida tenemos que tener sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no vamos a tener temor de Dios queriendo buscar nosotros mismos la felicidad. Y a veces queremos buscar la felicidad, como hemos compartido con ustedes, en el amor humano, en el matrimonio, en el cónyuge, en una pareja, en los hijos. Hay personas que buscan la felicidad en sus hijos, y sus hijos son sus tesoros, y a veces podemos decir hasta sus dioses se convierten en sus hijos. No está mal amarlo, todo lo contrario, el Señor nos manda amar como el Padre ama a sus hijos. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, enseñarlos, guiarlos y criarlos. Pero a veces queremos depositar algo que no nos va a satisfacer. Puede satisfacer parte de nuestra felicidad, pero no es el todo, no es el todo. Muchas veces queremos buscar la felicidad en los placeres de la carne, en los placeres de este mundo. Y es cierto, temporalmente pueden parecer, bueno, pareciera que tomar licor de vez en cuando y ponerse ahí relajado, no pareciera malo, pero no es la verdadera felicidad. Las drogas, los placeres, lo material puede convertirse, hermanos, en cisternas rotas para nuestras vidas. En estos momentos, nosotros como cristianos y como la iglesia del Señor, no es la primera vez que la iglesia del Señor está sometida a esta prueba. Cuando ella tuvo sus primeros inicios, ¿saben? Dios le había dicho que le serían testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y después que vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, entonces los cristianos habían recibido, después en el día de Pentecostés, después de la Pascua, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas que le entendieron nosotros, y comenzaron a hablar las maravillas del Señor. Pero ¿saben qué pasó? Los hermanos se quedaron tranquilos, cómodos en sus casas, porque para ellos la comodidad se puede volver su Dios. Entonces, tranquilos, habían conocido la fe de Dios, compartían con lo que tenían, pero se le había olvidado una parte fundamental de la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, no hay espectadores. En la vida cristiana no hay gente, no existen esos cristianos. No, yo no me meto mucho, yo solo miro de largo, me gusta ir a las reuniones, me gusta alabar. No, la vida cristiana es de compromiso. La vida cristiana es de hacer cumplir el llamado de Dios a nuestras vidas. La vida cristiana es hacer rema la palabra del Señor en nuestras vidas. Así que la iglesia del Señor estaba tranquila, estaba gozosa, había recibido del Espíritu Santo, pero ¿saben? Dios no quería que estuvieran tranquilos. Dios quería que hicieran la gran comisión. Ellos querían que ellos salieran y fueran a evangelizar y a compartir el mensaje del Evangelio.
¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Así que los cristianos, hermanos, no existen aquellos que predican y aquellos que no predican. Todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué hemos ocupado nosotros en nuestras vidas? En nuestros propios placeres, en nuestra propia soberbia y orgullo, en nuestro propio egocentrismo, en valer y en defender cuando atacan mi honorabilidad y mi honra. Cuando, hermanos, lo que más nos van a atacar, van a hacer, nos van a vituperiar, pero que no sean por cosas malas que nosotros hacemos, sino que sean haciendo la obra del Señor. Entonces, la iglesia de Dios la iglesia del Señor está llamada a cumplir su mandamiento. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? Si somos alimentados de la fuente de agua viva. El cuarto y último aspecto de la cisterna que nosotros construimos como humanos es el poder o la posición social. Hay muchos que anhelan tener poder político, tener algún tipo de poder o ejercer alguna jefatura, ser jefe de persona. Hay muchos que quieren, yo quisiera que me ascendieran a este cargo. Anhelamos el poder y queremos depositar nuestra felicidad, y a veces que cuando no somos promovidos en nuestros centros de trabajo, entra la depresión, a la que nunca me tomaron en cuenta. Y yo he aprendido algo, hermanos, que cuando Dios está en medio del asunto, aunque por mucho que nosotros hagamos, si no viene de Dios y lo buscamos por nuestro propio esfuerzo y con nuestro propio ahínco, aunque no sea la voluntad de Dios, ese poder, ese puesto de trabajo no puede ser una bendición para tu vida. Y hay otros que quieren llegar a una posición social, quieren aparentar lo que no pueden llegar a ser, quieren que digan, el fulano de tal, y eso lo hace felices a ellos. ¿Se ha fijado, hermanos, que hay mucha gente que vive de lo que piensan los demás? Hay gente que quiere tener apariencia con los demás, y no quiero juzgar a nadie, hermano, pero ese es el corazón humano. Nosotros, y me ha pasado a mí, y yo te aseguro que te ha pasado a ti, que a veces queremos tener apariencia de lo que no somos y tampoco de lo que no tenemos. Queremos tener apariencia, pero eso es para satisfacer nuestra felicidad, porque como ya hemos abandonado la fuente de agua viva, esa fuente que me hace feliz, esa fuente que no importa la situación en que me encuentro, no importa si no aparento tener mucho, no tener nada, tenga lo que tenga, aquí estoy todo, aquí estoy, no tengo que, ¿verdad que es feliz, hermano, no aparentar? ¿Verdad que felicidad decir, ¿y dónde vivís vos? Yo vivo en la Chureca, un ejemplo. Aunque ahora tienen mejores casas ahí en la Chureca. O yo vivo en el barrio Domitila Lugo. Entonces, le voy a contar algo. Antes, cuando estaba más joven, a mí me preguntaba, ¿y en qué barrio vivía? Y yo decía, por no decir el Domitila Lugo, porque se escuchaba un poquito extraño, yo vivía en el Santa Clara. Y un momento reaccioné yo, ¿y qué estoy diciendo? Hermanos, a veces tratar de tener una vida para los demás nos cansa a nosotros, nos fatiga, nos quita el gozo, nos quita el reposo y nos aleja de la fuente de agua viva. Nosotros tenemos que ser real y genuino. Mire, muchos piensan que tener poder o alcanzar cierta posición social los hará felices, pero estas cosas tampoco pueden satisfacernos. Y aquí quiero analizar. Ustedes saben, en la Biblia hay un pasaje donde los árboles del campo, del bosque, tienen una conversación, y esta conversación está en el libro de Jueces, capítulo 9, pero era una parábola que estaba diciendo Jotán, uno de los hijos de Gedeón, y este Jotán estaba diciendo una parábola porque otro hijo de Gedeón, Abimelec,
había matado a 70 hermanos de él, a 70 hijos de Gedeón sobre una piedra. ¿Y sabe por qué lo había matado? Para él tener el poder y nadie que se lo quisiera reclamar. O sea, como Gedeón era el juez de Israel, él decía, si yo mato a los que son herederos, son 70 hijos tuvo Gedeón. Entonces yo los mato y yo me quedo el poder. Porque hermanos, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Dijo un gran pensador británico, John Locke, que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe más todavía, hermanos. Y por eso nosotros, hay un dicho que nosotros tenemos, pone a un indio a repartir chicha y te vas a dar cuenta. Porque, hermanos, el poder es como un veneno que entra en nuestras vidas. Por eso ustedes pueden ver que cuando alguien llega al poder no quiere salir del poder, quieren perpetuarse en el poder, porque en el poder tienen dominio y son alimentados de ese poder y después no lo quieren soltar. Así somos nosotros. Claro, en lo político hay mucha gente, pero nosotros aún en nuestra humildad, nosotros queremos tener poder para ser felices. Entonces, Jotán le dice, y se levantó sobre una colina en el monte Gerizim, dice, un día se reunieron los árboles del bosque para decir quién iba a gobernarnos. Y dice, y estaba el olivo, estaba la higuera, y estaba la vid, y estaba la zarza. De los 4 árboles, solo uno no daba fruto. ¿Y saben cuál era? La zarza. Y dice, y todo comienza a decirlo, al olivo, no, ¿cómo voy a ver el olivo? Mis aceites, ya nadie va a disfrutar de mis aceites si yo me dedico al poder, porque esto nos enseña una cosa. Y después le dijeron a la higuera, no, ¿cómo yo voy a dejar de darle mi fruto? Después le dijeron al vid, no, ¿cómo yo voy a dejar de dar el vino, el gozo? Y después le dijeron a la zarza, y la zarza dijo, sí, yo los voy a gobernar. ¿Saben? Esto nos da una gran lección. Siempre aquellos que andan buscando poder, siempre aquellos que andan buscando poder y ser felices con lo que Dios no nos ha dicho que hagamos, son aquellos que no dan frutos, que nunca han dado frutos sobre sus vidas. Miren que le dijeron a la vid, no, yo doy mi uva, mi vino al olivo, porque ellos tenían un llamamiento de Dios. Su felicidad, la felicidad de la higuera era dar fruto. La higuera no tenía que andar buscando la otra felicidad, cosa que Dios no había mandado para su vida. Pero la zarza, como no era nada, era un monte, y ella se volvió rey. Haciendo en alocución, Jotán está haciendo alocución de Abimelec, porque él quería gobernar siendo alguien sin fruto y malvado, porque había contratado unos hombres desocupados y vagos para ir a matar a sus hermanos, a los hijos de Gedeón. No nos damos cuenta, hermanos, a veces que Dios ya ha trazado nuestras vidas. Dios ya nos ha dado algo para que seamos felices. Dios ya nos ha dicho qué quiere Dios de nuestras vidas, pero a veces queremos dejar el llamamiento de Dios e ir por otras cosas que no nos van a dar felicidad. Dejamos la fuente de agua viva y nos alejamos del Señor. Nos alejamos de Dios y buscamos la otra fuente, aquella que son cisternas rotas, cavadas por nuestras propias manos para canjear nuestra felicidad, construir y edificarnos nosotros. Y cuando ya está nuestra torre ya edificada, viene el Señor, viene y es destruida, y nos damos cuenta, hermanos, que por nuestras propias manos no podemos alcanzar la felicidad de Dios, sino que solamente a través de Dios. Solamente a través de comprender el propósito de Dios de nuestras vidas, vamos a poder ser claros y entendidos acerca de cuál es el lugar donde nosotros debemos de alimentarnos.
Dice el Salmo que engañoso es el proverbio, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nosotros como cristianos lo que menos tenemos que escuchar es el corazón. Y el corazón no se refiere al órgano que palpita y bombea la sangre en todo nuestro cuerpo. Se refiere a nuestra alma, se refiere a nuestras emociones. Y a veces somos guiados por nuestras emociones. Y cuando somos guiados por nuestras emociones, vamos a cosechar emociones también. Vamos a cosechar la carne. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios y no por lo que sientan nuestras emociones. Porque si nuestras emociones nos conllevan a la cisterna rota, hermanos, vamos a encontrar la tristeza al final del camino. Mientras que el Espíritu de Dios nos está diciendo que hay una fuente de agua. Y el amor humano, los deportes, el dinero y el poder nunca pueden satisfacer los deseos, hermanos, y anhelo más profundo de nuestro ser. Solo Cristo te puede satisfacer. Si estás enfermo, si estás en depresión, si sientes que la vida no vale nada, si sientes que no tiene sentido, o si estás bien, pero sientes en el fondo de tu corazón que algo no está bien, déjame decirte que lo único que nos puede hacer feliz es Cristo. Lo que me gusta de mi amado, de mi Señor, es que no importa si tenemos o no tenemos, si tenemos a Cristo siempre vamos a ser felices. Si aprendemos a tener contentamiento, siempre vamos a estar felices. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Y se van a dar cuenta que tenemos al Dios de toda gracia, Dios misericordioso, lleno de sabiduría. Y si nuestro Dios es lleno de sabiduría, Él va a guiarnos a lo mejor. Él nos va a guiar por mejores sendas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Miren lo que dice. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, dice. Dios nos ha dicho que Cristo que mora en nosotros, el Cristo que nos alimenta de la fuente de agua viva, dice que en Él hay sabiduría, hay justificación, nos justifica, hay santificación, nos está santificando y hay redención para nuestras vidas. ¿Y quién no va a estar feliz si me siento redimido por Dios? No me siento pecaminoso, no me siento sucio, manchado por el pecado. Hago acciones pecaminosas, pero Él dice que diario me justifica, me santifica cada momento de mi vida. El Cristo lleno de todo, de sabiduría. Él es la fuente. Dice 1 Corintios, dice que la piedra al pueblo de Israel que vagó por los 40 años en el desierto, le seguía una piedra. A la piedra que la primera vez Moisés le habló y la segunda vez igualmente le dijo que la primera vez era solo tocar, darle con la vara. La segunda vez le dijo Dios que le hablara y Moisés les pegó y por eso no entró a la tierra prometida, porque la piedra a la que estaba hablándole Moisés simbolizaba a Cristo. Y fíjense que iba el pueblo de Israel por el desierto, por los más lugares calientes, y se imagina una piedra que lo vaya siguiendo, hermano. Cualquiera diría, hermano, yo no creo esa historia, pero dice la Biblia que Cristo era la roca que seguía al pueblo de Israel. Y se imaginan, tienen sed, solo le decían a Cristo, danos la agua, y de la roca fluía el agua. Así está Cristo en este momento. Es la roca que está detrás de nosotros. Solo falta que nosotros nos humillemos delante de Dios y digámosle, Señor, tengo sed de ti. Tengo sed de salvación, me siento condenado. Tengo sed de ti, Señor. Me siento afligido y agobiado por la depresión y por la aflicción. Pero Él está ahí y Él nos va a dar de su agua. Él nos va a dar de su agua, hermano. Al final de la vida, al final del tiempo nos vamos a dar, hermanos, cuando estemos en nuestras camas,
si a alguno se le da la oportunidad de morir en su cama, y se va a dar cuenta, hermanos, que toda la vida que vivió al final todo era vanidad, en el sentido de lo material, no Cristo. Cristo es la sabiduría eterna. Cristo es el monte Sión, donde habita. Cristo habita en el monte Sión, donde hay gozo, hay paz, hay regocijo. Pero nos vamos a dar cuenta que todo lo material solo era vanidad. Nos afanamos de puro gusto tantos. El Señor nos regala 70 años en la tierra, pero es para que hagamos el propósito como el olivo que estamos leyendo en la parábola de Jueces 9, como la vid que da su fruto, como la higuera. El Señor ya no tiene propósito a cada uno y vamos a ser felices cumpliendo el propósito de Dios. Hermanos, a veces queremos hacer cosas que no nos van a traer felicidad, pero cuando hacemos las cosas que no nos traen felicidad, aunque aparentaran ser cosas de Dios, la obra de Dios, encomendaciones de la obra de Dios, aunque parecieran la obra de Dios, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, eso se puede volver cisterna rota para nuestras vidas, porque no es el propósito por el cual Dios permitió que yo naciera en este mundo. Así que, ¿verdad que Salomón trató de buscar la felicidad en los caballos y no la encontró? Se construyó establo, casa y no construyó. Tuvo 700 esposas. ¿Se imaginan 700 esposas, hermano? 300 concubinas, doncellas sin contar, tesoros, riqueza, y aún así terminó amargado. Vanidad, de todo es vanidad. Nosotros, hermanos, tenemos que estar alegres. Si nosotros estamos bebiendo de la fuente del agua de la vida, dice, vamos a tener alegría. En Santiago capítulo 5, versículo 13 dice, ¿alguno entre vosotros afligido? Dice, ¿está afligido? Dice Santiago, hermano, si hay alguno afligido, y yo te pregunto, ¿estás afligido el día de hoy? Porque no tienes para pagar las cuentas, las facturas eléctricas, las facturas de agua, los colegios de los niños. No tienes para comprar la provisión de la quincena, de la semana. ¿Está alguno afligido? ¿Sabe lo que nos recomienda Santiago? En Santiago 1, 5, 13 dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Dice Santiago, cante alabanza a su Dios. Hermanos, cuando nosotros estemos afligidos, pasando por circunstancias difíciles de las cosas que necesitamos para nosotros, para nuestra familia, tenemos que orar. Tenemos que orar a la roca que nos va siguiendo, a la iglesia gloriosa, sí, a Israel. Y dice Pablo que el viaje de Israel es para nuestra enseñanza. Si a Israel lo seguía, la roca, a la iglesia gloriosa del Señor lo sigue Cristo también. Solo es que tenemos que voltearnos y dejar de caminar en nuestros propios pasos, en nuestros propios caminos, y decirle, Señor, necesito provisión para mi casa. Necesito sanidad para mi gente, para mi pueblo, para mis hijos, para mi familia. Tenemos que clamar al Señor. Tenemos que cambiarnos la mentalidad que el ser alegre, el estar contento es tener X cosa. La mentalidad, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, no nos falta nada. Moisés, cuando descubrió a Dios, no le hizo falta, como dice el libro de Hebreos, dice que tenía los mejores placeres, instruido en Egipto, era un príncipe. Pero cuando conoció a Dios, Moisés, a mí nadie me aparta de mi Dios. Y así tiene que ser tu actitud. Que nadie te aparte de tu Dios. Que nadie, podrás escuchar muchas cosas alrededor de lo que está pasando, lo que venga, no importa, es tiempo que suceda, está profetizado, pero del amor de Dios, como dice 1 Corintios, ni lo alto ni lo profundo me apartará del amor de Dios, ni la muerte ni la vida me apartará del amor de Dios.
Porque eso tiene que ver en nosotros. ¿Y saben por qué no nos van a apartar? Porque Él es la fuente de agua viva. En Apocalipsis 19, versículo 7. Leamos 19, versículo 7. Miren lo que dice: gocémonos y alegrémonos. ¿Y quiénes se van a gozar y se van a alegrar? Somos nosotros, la iglesia. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado la esposa? Alimentado, enseñado, instruido en la fuente que es Cristo. El Espíritu Santo de Dios está preparando a su esposa. El Espíritu de Dios va a comenzar a moverte de una manera sobrenatural en este tiempo, hermano. Yo sé que va a suceder. Va a venir un avivamiento sobre las naciones. Y al mismo tiempo que venga el avivamiento, viene grande persecución, hermano. Porque todo esto está profetizado en las Escrituras. Todo esto está profetizado. Miren lo que dice en Juan capítulo, y vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, si nosotros conociéramos el regalo que Dios tiene para nuestra vida, le está diciendo Juan a la samaritana. Hermano, te pregunto, te digo y te afirmo, si tú conocieres el regalo de Dios que tiene para tu vida, miren lo que va a suceder. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice que eras Cristo mismo? Dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. No agua simplemente natural, mineral, agua viva. ¿Qué es una agua viva? Que vas a vivir para siempre. Aunque tu cuerpo muera aquí, tu alma y tu espíritu vivirán delante del Señor por la eternidad. En Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, todos los que crean que su vida no tiene sentido en esta tarde, en esta noche, hermanos, miren lo que le dice el Señor a todos los sedientos: venid a las aguas, que es Cristo. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino se refiere al gozo del Señor. Ven, dice el Señor. Si no tienes dinero, no importa, lo material de este mundo sí te compra con dinero, pero lo que yo te ofrezco es un regalo. Ven, compra alegría, ven, compra provisión, compra gozo, compra esperanza, compra regocijo, compra amor para tu vida y para los que te rodean. Esa es la fuente del agua de la vida, hermano. No desperdiciemos nuestro tiempo cavándonos cisternas rotas, que el agua se filtra por ahí y al final nos damos cuenta que no hay felicidad. El Señor es la roca que seguía al pueblo de Israel. Y Él está en esta noche para ti y Él te quiere dar de esa agua. Venga, compremos sin dinero, ¿verdad? Ninguna pulpería aquí te regala o un negocio que vayas a comprar sin dinero. Todos quieren el papel, todos quieren el papel moneda, pero el Señor te ofrece de manera gratuita. Yo sé que hay muchas necesidades, hay muchas personas que escuchan, miran, lo vuelven a mirar este mensaje, y yo solo le puedo decir, hermanos, que los años que he servido a mi Dios y he estado con Él, he pasado años de escasez, momentos de desierto, pero yo le puedo decir, hermanos, que esos momentos de desierto los he pasado con mi Señor, no renegando, no diciendo por qué a mí, cuestionando la justicia de Dios, sino dándole gracias al Señor porque Él me está enseñando de su amor y de su bondad. Voy a orar en esta noche. Quiero orar por ustedes, por aquellos que se sientan abatidos por espíritu de depresión, aquellos que se sientan acosados por espíritus de enfermedades sobre sus vidas, aquellos que están atrapados, hermanos, en odios, en angustia, aquellos que tienen sed de venganza, de celos, de ira. El Señor nos quiere librar de las obras de la carne, pero necesitamos permitir y abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor. Gracias, Padre, te doy en esta noche, mi Dios. Gracias, Dios, porque
tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, porque solo hay una fuente de agua viva, solo hay una fuente de agua que nos puede satisfacer y alimentar y llenarnos de vida. Señor, yo te pido por los que están escuchándonos. Señor, el Espíritu Santo toque sus corazones y vuelve al arrepentimiento, mi Dios. Hay muchos que necesitan reconciliarse contigo, mi Dios. Y tú conoces sus corazones y tú los estás llamando de nuevo a tu casa, mi Dios amado. Padre, dale el Espíritu. Quita todo espíritu de condenación sobre su vida, todo espíritu de falta de perdón, quítalo, mi Dios, para que se sientan perdonados y libres de todo juicio y toda condena en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy la gloria y te pido, Espíritu Santo, y te hago una oración especial en esta noche. Señor, aviva tu obra en medio de tiempos de angustias. Aviva tu obra en medio de la pandemia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, hermanos, amigos, que te hayas conectado. Espero que sea de bendición estas transmisiones que estamos realizando. Ya pronto, si Dios nos permite, podremos reunirnos en nuestra iglesia. Estamos en unos procesos de construcción, de remodelación, pero Dios nos va a permitir reunirnos y seguir compartiendo. Quiero informarles, hermanos, que a partir de este viernes, vamos a tener unos estudios bíblicos, un formato diferente. Vamos a compartir la palabra. Voy a poder, tal vez, vamos a ver si se puede contestar algunas preguntas de los que nos pueden estar viendo en vivo. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer, y si no hay preguntas o no lo podemos hacer porque puede ser que no lo hagamos así de esa manera, pueden mandar sus preguntas ahí en el mensaje de la transmisión, y en el próximo estudio bíblico vamos a iniciar. El estudio bíblico que vamos a comenzar este viernes es de los pactos del Señor, y vamos a analizar los pactos de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y qué pacto estamos nosotros en este momento. Así que te invito este viernes a las 6 de la tarde, con tu cuaderno, anotando tu texto y mandándome tus preguntas, tus consultas, y esperamos ser de bendición. Así que Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Recuerda que está el Señor detrás de ti para darte de esa agua que hay vida eterna, para saciarte esa ansiedad, esa preocupación y darte reposo. Dios te bendiga, hermano.